Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunicación alternativa. Arriba los pobres del mundo. Damos un saludo de bienvenida a la comunidad de educadores del Distrito Capital y del centro del país. Estemos todos unidos, viva la internacional. Cuentan que Policarpa llegó de Guaduas y que en su frente se dibujaba la patria. Creció entre los oficios y las letras, el amor, la justicia, sus banderas. Soñó la Colombia nueva que aún espera, la que sueñan una niña y un canto, la que no muere de hambre en la cosecha, la que no se traiciona por monedas de ambición. Bueno, y le damos la bienvenida y los buenos días a toda la querida audiencia de Voz Educadora, la voz de los sin voz, hoy en nuestra emisión número 622, toda una vida al servicio del magisterio y el pueblo colombiano. Esta semana recordando 4 grandes mujeres que marcaron historia con sus acciones por la libertad y la emancipación del pueblo y de la mujer. En noviembre 11 de 1907 nace la pintora María Débora Elisa Arango, artista y acuarelista antioqueña del movimiento expresionista, que en sus obras expresa la situación social y política del país. Denunció la violencia e hizo los primeros desnudos feministas en Colombia. En noviembre 12 de 1989 murió Dolores Ibárruri, política comunista española llamada pasionaria. Luchó por las libertades políticas. Durante la Guerra Mundial repitió el lema "No pasarán", y defensora de los derechos de la mujer. Intrépida, solidaria. En noviembre 14 de 1817 muere Policarpa Salabarrieta, la Pola, que representa a la mujer valiente, inteligente y activista en el periodo de la independencia. Y en noviembre 14 de 1844 muere Flora Tristán, escritora y pensadora socialista, defensora de los derechos de la mujer y de los derechos de los obreros. Así que continuamos por el cambio en Colombia, defendiendo los derechos del magisterio colombiano y la educación pública estatal como la garantía al derecho fundamental a la educación, el conocimiento y la dignidad humana. Por eso salimos a defender las reformas del cambio y a exigir a los legisladores que le den trámite a las iniciativas de cambio en el Congreso de la República. No queremos más mercantilización de los derechos fundamentales y exigimos los recursos para fortalecer los sistemas educativo y de salud públicos estatales y desterrar las tercerizaciones, las concesiones y otras formas perversas de la privatización que se roban los dineros de todos y de todas las colombianas. Con el optimismo de siempre y con la confianza en la movilización y la entereza de las y los docentes del país, damos la bienvenida a Voz Educadora, la voz de los sin voz, abriendo caminos en la comunicación alternativa. Clavel de la resistencia, por su pueblo dio la vida, en la flor de su belleza, que no muere tu conciencia, Policarpa Salabarrieta. Voz Educadora, la voz de los sin voz. Informe distrital. Informe distrital. Informe distrital. Luis Alexander Hurtado, secretario de Comunicaciones, Prensa y Propaganda de la ADE.
Muy buenos días, un saludo fraterno desde Voz Educadora a los compañeros y compañeras del Magisterio por parte de la Junta Directiva de la ADE y del colectivo de maestros Leonardo Posada, William Agudelo. Hacemos un llamado al cambio, a la resistencia, a la lucha, que nos exige a fortalecer las escuelas de formación en las comunidades educativas, los escenarios de organización desde la ADE y los espacios que permitan discutir sobre la ciudad para llevar una gran apuesta y el debate del Plan Distrital de Desarrollo 2024. También debemos fortalecer los procesos de control político en cada uno de los territorios. Nos esperan 1000 batallas y el Magisterio Distrital, junto a la ADE, estará allí para defender los derechos colectivos. De esta manera continuamos en defensa de las reformas del cambio y de la educación, fundamentalmente reforzando la matrícula distrital 2024, acompañar a los maestros del distrito, tanto los provisionales como los docentes que ingresan por concurso, y avanzar en la tarea sindical, porque la ADE somos todos y todas. Por ello te invitamos desde la ADE convocamos a los nuevos maestros que ingresan al distrito a afiliarse a nuestra organización sindical y defender nuestros derechos colectivos, buscando el punto de información en las audiencias. No entregues tus datos personales a personas que no son oficiales de la ADE. Desarrollemos los comités sindicales los días 14, 15, 21 y 22 de noviembre para proyectar el trabajo de resistencia, unidad y lucha para el 2024. Convocamos a todos los docentes en provisionalidad a estar atentos, en estado de alerta, en defensa del derecho al trabajo y movilizarnos con contundencia. Hoy continuamos la tarea fundamental de la lucha por los derechos, en especial por la dignificación de la profesión docente y la educación pública estatal. Realiza tus aportes, sugerencias o tus dudas de nuestras comunicaciones. Estaremos atentos para respaldar y acompañar las luchas y las actividades institucionales. Somos el colectivo de maestro Leonardo Posada, William Agudelo. Con el amor por la vida venceremos. William Agudelo vive. La lucha sigue. Les habló Alexander Hurtado Barrera, secretario de Comunicación, Prensa y Propaganda de la ADE, docente orientador del decreto 1278. Voz Educadora. Maela ni wan gete ni wan Voz Educadora un wan watching namun oti wan yo Bogotá. La voz de los sin voz. Pullas y voces. Pullas y voces. Muchas pullas a la Secretaría de Educación Distrital, que ha dilatado a más no poder la negociación colectiva del pliego de peticiones de la ADE. ¡Ay! Pura mamadera de gallo con tal de no escuchar al sindicato. Es la política de doña Claudia López. Pullas y pullas, muchas pullas a la periodista Dusan, quien sin dudarlo y para hacerle el favorcito a la oposición, sale a juzgar sin pruebas médicas al presidente Petro. Lastimoso que esta gran periodista le haga el jueguito a la derecha colombiana. Esta mujer pensó que su columna sería un dardo al centro y resultó ser un dardo para sí misma. ¿Qué tal? Pullas y pullas, muchas pullas, recontra pullas a la corrupta fiscalía que ordena inspección a la revista Raya, atentando contra la libertad de prensa. Barbosa solo quiere silenciar este medio por revelar la alianza criminal entre el uribista Calzones y la Bacrín La Cordillera para asesinar a Petro. ¿Quién es el criminal? Pullas, muchas pullas a la financiación de la bananera colombiana, Banacol, que ha financiado las campañas políticas del uribismo, patrocinando grupos paramilitares y también financió la campaña a la alcaldía de Medellín de alias Pico. ¡Ay! Menos mal que ya está en la mira de la justicia internacional. Medellín de la oficina a Banaco. Pullas y pullas, muchas pullas a la nueva corrupción descubierta en la DEA. Esta agencia fabricó el caso del diplomático venezolano Alex Saab.
Ja, eso ya se sospechaba. Pullas. Y pullas, muchas pullas, recontra pullas, al fiscal Barbosa, quien propone plebiscito para decidir sobre el proceso de paz con el ELN. Terrible un país que pone a elegir a su pueblo entre la paz o la guerra. Solo sucede en Locombia y con un uribista en la fiscalía. ¡Vivas! Vivas, muchos vivas al suroccidente y en especial Nariño, que sigue votando por la izquierda de manera persistente y continua. Las razones históricas, políticas, económicas y culturales fundamentan este apoyo. ¡Que viva el suroccidente! ¡Vivas! Viva. Y vivas, muchos vivas al presidente Petro, quien logró que Biden invierta una buena suma de dinero en el BID para cambiar deuda externa por acción climática. Bueno, ¿y por qué será que los medios masivos no hablan de este logro? Pues porque les pagan es para desestabilizar al gobierno del cambio. ¡Que viva el cambio! ¡Vivas! Viva. Y vivas, muchos vivas al Tribunal Superior de Bogotá, que confirmó la sentencia condenatoria contra Felipe Castilla y Orlando Cabrales, expresidentes de Reficar, por el millonario desfalco de la refinería que costó $4.022 millones, más de lo pactado. Aunque 5 años de prisión no son suficientes para tanto daño. ¡Vivas! Viva. Y vivas, muchos vivas a los 187 países que exigen en Naciones Unidas el cese al bloqueo genocida contra Cuba. Vea pues, se confirma el completo aislamiento de Estados Unidos por su política ilegal, abusiva y moralmente insostenible. ¡Que viva la unidad de los pueblos! ¡Vivas! Viva. Y vivas, muchos vivas, recontra vivas, al gobierno del pacto, que en un solo año ha logrado bajar el déficit fiscal a 2.4%, el más bajo en los últimos 25 años. Y bajarlo desde 8.6%, como lo dejó Duque, solo lo hace un genio de la economía. Pero eso tampoco lo dicen los periodistas ni los medios prepago. ¡Que viva el cambio! ¡Vivas! Viva. Y vivas, muchos vivas, al representante Daniel Racero, quien le cantó la tabla al Centro Democrático y Cambio Radical, quienes propician el saboteo para no votar la reforma a la salud. Y es que van más de 10 sesiones en donde se sabotea la votación de la reforma a la salud por falta de quórum. Pero el cambio llegará. ¡Vivas! Viva. Y vivas, muchos vivas, a RTBC y sus 68 estaciones a lo largo del país, que ya empezaron a contrarrestar la campaña de mentiras de la prensa tradicional. ¡Vivas! Viva. Y es que desde esta semana se comenzó a emitir una franja que se llama Noches de Opinión por Señal Colombia todos los días a las 8:30 p.m. RTBC es la cadena más grande del país y será la más escuchada. ¡Que viva la verdad! Voz Educadora. La voz de los sin voz. Informe Nacional en Voz Educadora. Informe Nacional con María Eugenia Londoño del Comité Ejecutivo de FECODE. Voz Educadora. La salud en un debate responsable por la vida. El 18 de octubre del 2023, el Gobierno Nacional presentó al Comité Ejecutivo de FECODE la propuesta Modelo de Atención de Salud y Protección Social. Nos corresponde entonces con celeridad y en sendas mesas técnicas de trabajo con el gobierno, las cuales fueron programadas para cada semana, y con el comité ejecutivo, estructuradores y toda la estructura de FECODE, aportarle al proceso. Iniciamos entonces un debate y adelantamos importantes reflexiones con respecto de la propuesta. Se pretende disminuir o acabar la integración vertical en la medida que toda la red habilitada se entiende incorporada en los derechos de acceso a la red y mediada
por el derecho a la libre escogencia del profesional de salud e IPS. Pero el debate es, ¿sí tiene nuestro contrato libre elección? Por supuesto que la contiene, no es nada nuevo. Está en el anexo número 2 y significa la contratación de servicios de salud como derecho del afiliado a escoger el prestador de servicios de salud. Este se encuentra en la página 13 y hace parte de la administración. De igual manera, aparece en el anexo número 3 en la libre escogencia, página 25. De igual manera, planteamos que la propuesta se reducirían ostensiblemente los gastos en administración. Esto se da al no manejar los recursos económicos los operadores de salud, lo que podría eliminar o disminuir la intermediación financiera. Otro elemento que observamos sería la oportunidad para que parte de los derechos que no se pudieron incorporar en el actual proceso puedan ingresar como parte del plan de beneficios, como es la disminución de más exclusiones, incorporar otras especialidades como puerta de entrada, nuevos beneficiarios como los padres dependientes, los maestros que tengan otros beneficiarios, entre otros elementos. Así pues, que nos corresponde adelantar con urgencia la pedagogía. Si no conocemos lo que tenemos, no vamos a entender lo que defendemos. Por lo tanto, ratificamos la defensa de la Ley 91 del 89 de nuestro Fondo de Prestaciones, tal como lo ratifica el Gobierno Nacional de Gustavo Petro, y de igual manera estamos señalando la necesidad de estudiar, de conocer la Ley 91 del 89, y para eso estamos hablando de situaciones importantes como las prestaciones sociales del magisterio, entre otras, pensiones de vejez, de invalidez, de origen laboral o común, pensiones sustitutivas al beneficiario del pensionado que fallece, indemnización sustitutiva de la pensión de vejez o de invalidez, la devolución de los aportes si completó la edad o está inválido y no tiene el tiempo para los docentes de ley del decreto ley 1278, el seguro por muerte del afiliado, cesantías. Es decir, que tenemos que estudiar para saber qué tenemos que defender, porque en todo caso el cambio es para mejorar. Principio de progresividad. El debate abierto, mesurado, con responsabilidad, está abierto por la vida y la salud del magisterio colombiano. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, tenemos al profesor José Ramón Llanos en la voz del análisis, haciendo sus comentarios sobre los últimos sucesos del proceso de paz y el secuestro del padre de Luis Díaz. Buenos días, profesor Llanos. Buenos días, radio escucha de la Voz Educadora. Un país alborozado, un país expectante de nuevas, buenas nuevas. En efecto, unánimemente en todas las capas de la población colombiana, hoy están alborozados, plenos de satisfacción y alegría, porque el ELN liberó a Mane Díaz, como todos sabemos, el padre del futbolista Lucho Díaz. Sin embargo, siendo tan positiva esta noticia, su análisis nos lleva a unas conclusiones inquietantes. La primera de ellas es la respuesta a la pregunta: ¿por qué, si el ELN está en proceso de negociación para tratar de llegar a la paz, secuestra a Mane Díaz? La respuesta está llena de una enorme cantidad de incertidumbre. Pero a los analistas acuciosos llegan a la siguiente conclusión: lo que sucede es que en la mesa de negociaciones no hay unos líderes de esa guerrilla, como sucedía con la FARC, que tenían un mando único, sino que acá quienes están en la mesa de negociación representan a una especie de federación de jefes guerrilleros que dominan en distintas regiones del país y que no todos están de acuerdo con el proceso de paz. Y para sabotearlo, secuestraron al Mane Díaz. ¿Qué se puede hacer frente a eso? La única sabia y sensata solución es que los dirigentes del ELN que están en la mesa de negociación tengan el valor y la sensatez de decirle al gobierno: nosotros solo representamos el 20, el 30, el 80 o el 90% de esta guerrilla, el resto no nos comprometemos con sus acciones. Si así se hiciera, el presidente y el país sabrían que la paz total solo va a conseguirse parcialmente
con los jefes que están del ELN, que están sentados en la mesa de negociación, que con los otros o habrá que reprimirlos o habrá que esperar que caigan en la conclusión de que solo con el presidente Gustavo Petro podría negociarse una paz conveniente y beneficiosa para el país y para ellos, porque están frente a un presidente real demócrata y que cree que en algún momento en este país se justificó la lucha guerrillera, pero que hoy lo que el país en su inmensa mayoría pide es paz, la paz total, y para ello es necesario negociar y en la mesa de negociaciones que los acuerdos a que se lleguen impliquen a toda la organización guerrillera. Hasta el próximo domingo. Voz Educadora. Maela ni wan geto ni wan voz educadora un gon guachin ramnamun oti wan yo Bogotá. La voz de los sin voz. Se presentaron 3 casos de acoso sexual en la policía. Las patrulleras renunciaron por falta de apoyo en la institución. La hija del magistrado Urán, torturado y asesinado por el ejército en la retoma del Palacio de Justicia, pide al gobierno desclasificar documentos archivados. La Central Unitaria de Trabajadores denunció amenazas que se vienen presentando contra directivos de la central. Los últimos hechos han ocurrido en Cali. El presidente del Senado, Iván Name, del Partido Verde, está investigado por presunta compra de votos en el departamento del Chocó en las elecciones del año pasado. El congresista Ciro Ramírez del Centro Democrático tiene 5 procesos en la Corte Suprema de Justicia por corrupción en contratos con la red del detenido Mario Castaño. El presidente Petro ha logrado que el gobierno de los Estados Unidos invierta una buena suma de dinero cambiando deuda por acción para mitigar el cambio climático. La crisis de algunas EPS es un montaje para sabotear la reforma a la salud, afirmó el director de la ADRES. Voz Educadora. Maela ni wan geto ni wan voz educadora un gon guachin ramnamun oti wan yo Bogotá. La voz de los sin voz. El colectivo Leonardo Posada, William Agudelo, el programa radial Voz Educadora, la voz de los sin voz, y su directivo Alexander Hurtado en la ADE, dan un abrazo muy fraterno y expresan toda su solidaridad con el compañero Orlando Solórzano por la partida de su señor padre, don Saúl, y a la compañera Ismari Bernate por la partida de su querido hermano. Mucha fortaleza y mucha paz. En Voz Educadora, la voz de la historia, con el profesor José Ramón Llanos. Buenos días a las maestras, maestros y radioescuchas de la Voz Educadora. En esta ocasión, el comentario de carácter histórico al problema de la discriminación de las mujeres en este país patriarcal. Sucede que, aparte de denegar algunos derechos, además, cuando se trata de la posesión de la tierra rural, las mujeres también están discriminadas. Y en efecto, en un estudio del DANE sobre la propiedad rural, titulado Un análisis con perspectiva de género e integración de fuentes de datos, anota
que la discriminación también se da en la propiedad de la tierra rural. Y en efecto, mientras los hombres tienen el 63,7% de los terrenos con vocación agrícola, solo 36,3% de las mujeres poseen estas propiedades, con el agravante de que, comillas, los predios rurales de las mujeres propietarias son más pequeños. El 75,1% son microfundios de menos de 3 hectáreas. Con el agravante, comillas, que los predios rurales de las mujeres propietarias se destinan el 24,4% a uso habitacional, reduciendo su posibilidad de ser explotado en usos agrícolas. Como se ve, este país patriarcal en todas las formas habidas para atropellar a las mujeres son atropelladas. Hasta el próximo domingo. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Cuentan que Policarpa llegó de Guaduas y que en su frente se dibujaba la patria. Creció entre los oficios y las letras. Bueno, y como es sabido por todos, este pasado 5 de noviembre murió el pensador y filósofo argentino Enrique Dussel, fundador y miembro de la filosofía de la liberación latinoamericana. A propósito, en Voz Educadora, la voz de los sin voz, abriendo caminos en la comunicación alternativa, tenemos la voz de la literatura con el compañero Manuel Chamorro, quien nos trae el libro de Enrique Dussel, La Pedagógica Latinoamericana. Así que bienvenido y buenos días, Manuel. Cuentan que Policarpa llegó de Guaduas. Buenos días, Carlos. Buen día al magisterio que nos sigue todos los domingos, tanto en YouTube como en La Voz de Bogotá. El pasado domingo 5 de noviembre falleció una de las personas que buscaron en el siglo XX dar, si se me permite, identidad al pensamiento en Latinoamérica. La filosofía de la liberación tuvo, en cierta medida, el nacimiento en la brillantez del pensador argentino Enrique Dussel. Este filósofo recorrió el mundo de forma voluntaria o en exilio. Su pensamiento cruzó la teología, la política, la epistemología, la historia, la cultura. Dussel fue profundamente crítico sobre la ética y la política en Latinoamérica. Su pensamiento se fundamentó en la filosofía de la liberación y la justicia social. Cuestionó la visión eurocentrista de la historia y sus estructuras de poder con sus consecuencias respectivas evidenciadas en la injusticia económica, educativa y cultural en América Latina. Su producción es vasta. Títulos como Filosofía de la Liberación Latinoamericana, Filosofía de la Mujer y Erótica Latinoamericana, Filosofías del Sur y Descolonización, Filosofía de la Cultura y Transmodernidad, 1492, El encubrimiento del otro, y más de 50 títulos hacen parte de su producción filosófica. Del filósofo argentino, quiero compartir la lectura de su libro, La Pedagógica Latinoamericana, publicado por Editorial Nueva América en 1980. El libro se puede encontrar en Google. Mi primera lectura fue a comienzos de los 90 del siglo pasado. Un recorrido que produjo en mí una visión diferente de lo que significa ser docente por un lado y vivir la educación en Latinoamérica por otro. La Pedagógica Latinoamericana es una ruptura en la concepción colonizadora de la pedagogía. Para Dussel, la pedagógica y la pedagogía son conceptos diferentes. Mientras la primera se refiere a la parte de la filosofía que piensa la relación cara a cara del padre-hijo, maestro-discípulo, médico-psicólogo, enfermo, filósofo, no filósofo, político, ciudadano, etc. Es decir, la pedagógica parte del hijo del hogar erótico para concluir su tarea en el adulto de la sociedad política y viceversa. Esto es, el niño parte de la institución pedagógica política para terminar su función en el varón o mujer formados para la vida erótica fecunda. La segunda es la conciencia de la enseñanza o del aprendizaje. Este concepto de pedagógica, Dussel lo desarrolla en 6 capítulos con títulos como La pedagógica simbólica, los límites de la interpretación directa de la pedagógica,
descripción metafísica de la pedagógica, la moralidad de la praxis de liberación, entre otros. En la pedagógica simbólica, Dussel hace un recorrido desde las crónicas de Indias hasta Pedro Páramo y algunas ciudades latinoamericanas porque se trata de construir la historia que fue quitada por el invasor y reconocer el ser latinoamericano e inculcar el proceso liberador. El capítulo, La praxis de la liberación pedagógica, está la revelación de la pedagógica, la visión clara del sentido de la educación. Les comparto el siguiente texto, abro comillas: la pedagógica exige escuchar la voz del otro. En la pedagógica la voz del otro significa el contenido que se revela, y es sólo a partir de la revelación del otro que se cumple la acción educativa. El discípulo se revela al maestro, el maestro se revela al discípulo. Si la voz del niño, la juventud y el pueblo no es escuchada por el padre, el maestro y el Estado, la educación liberadora es imposible. Cierro comillas. La pedagógica latinoamericana es un libro que debe ser leído por quienes estemos convencidos que desde Sudamérica es posible generar una pedagogía que ayude a pensar en nosotros y para nosotros. Colegas, que el resto de domingo esté con la voz del otro. Voz educadora. La voz de los sin voz. Cuentan que Policarpa llegó de Guaduas y que en su frente se dibujaba la patria. Creció entre los oficios y las letras, el amor, la justicia, sus banderas. Bueno, y con esta muy significativa y hermosa canción, Policarpa, de la cantautora Marta Elena Hoyos, vamos dando por terminado el programa en el día de hoy. Preguntas, aportes o sugerencias a vozeducadora@gmail.com. Ubíquenos en Facebook o en YouTube con Voz Educadora. Somos el colectivo Leonardo Posada, William Agudelo. Somos Voz Educadora, la voz de los sin voz. Para todos y para todas, un abrazo, un feliz resto de domingo y chao, chao. Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunidad alternativa. A los pobres del mundo.